y se arrodilla ante la presencia de Dios. Y mientras está en el altar del templo arrodillado, compungido por la apostasía de su pueblo, en ese momento Ezequiel ve una visión. En la visión Ezequiel ve a un grupo de seres angelicales que entran en forma de fila de indios sobre el templo. Cada ser angelical trae un instrumento de juicio. Cuando Ezequiel ve esto, Ezequiel se da cuenta que el juicio de Dios es eminente sobre Israel. Cuando Dios decide entrar en juicio, no hay marcha atrás. Pero la mirada de Ezequiel se centra en el último ser angelical. Ese último ser angelical venía con un tintero en su cintura. Se trataba de un escribano. Lo que me impacta es que dice que este grupo angelical subió hasta el altar del Señor y se pararon en el lugar donde había estado el candelabro. El candelabro es símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Cuando una iglesia cae en apostasía, lo primero que se le quita a esa iglesia es el Espíritu Santo. Y se separaron los ángeles en el lugar donde había estado el umbral del templo. Pero ¿por qué mejor no leemos la historia? Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín, sobre el cual había estado el umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Hoy necesitamos cristianos valientes que amen la verdad. Hoy necesitamos hombres como Martín Lutero, a quien la historia lo nombró antorcha encendida. Este tremendo hombre dijo en su momento: no oponerse al error es aprobarlo, no defender la verdad es negarla. Esta mañana lo hablábamos a nuestros ministerios, a nuestros pastores, que no nos podemos esconder detrás de un púlpito. Porque si Dios nos ha escogido es para que hablemos la palabra del Señor desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Estamos viviendo una apostasía dura, cruel. Esta tarde compartía a mi amigo Abraham, Pastor Abraham, y le hablábamos de esa apostasía dura, cruel, hablábamos los dos. Duro. Durísimo para los que tenemos que usar este ministerio. Si no fueran por esos intercesores, desde África, ancianitas me han dicho: Mano Bolaines, aquí en África, nosotros intercedemos por su ministerio. Australia, Europa, Estados Unidos, donde voy, dice: hay esas ancianitas, esos hombres intercediendo por su ministerio. Por increíble que parezca, le compartí a mi amigo Abraham todas las amenazas contra mi vida. En alguna vez mi esposa ha tenido miedo. Por eso las autoridades del país donde tengo la ciudadanía
Y gracias a mi esposa, sobre todo cuando llegaron y nos dijeron: no pongas a tu esposa ni a tu niña en las redes sociales para evitar que te las ataquen directamente. Todos los ataques contra su persona, ni uno solo ha venido de personas inconversas, sino que todos los ataques contra mi vida han venido de aquellos que se dicen ser los superungidos. Nunca olvido aquel salvatrucha todo tatuado que llegó a la iglesia en Carolina. Iba con una misión específica. Su misión era que todo el mundo saliera. Como yo siempre quedo al final, después de saludar, yo me vengo solito a la computadora a arreglar y quedé solito. El pastor se metió a la oficina. Cuando de momento ese muchacho no se fue, fue el último que se quedó, no se fue. Cuando ya estuve solo, se levantó de la banca y vino hacia adelante y me dijo: usted es Antonio Bolaínez. Yo le dije: sí, señor. Cuando yo dije, el pastor salió corriendo. Era un hombre que conoce toda la gente de allí. Salió corriendo y se vino. Y él dijo: ¿sabe usted por qué estoy aquí? Le dije: no, mi hijo. Y sacó aquel puñal. Y sacó su teléfono celular. Y le dijo: pastor, ¿conoce este nombre usted? Y dijo el pastor: sí, señor, yo sé quién es. Le dijo: ¿por qué cree usted que yo tengo su número de teléfono celular? Le dije: yo específicamente fui contratado para hacerle daño al hermano Bolaínez. Pero mientras él predicaba, dijo, y comenzó a llorar, la palabra entró en mi vida. Y quiero entregar este puñal. Teníamos toda la evidencia para denunciarlos con el FBI, y este pastor se hubiera ido a la cárcel. Y una vez mi esposa me dijo: ¿y por qué no lo haces? Le dije: no, porque si yo lo hago, lo van a mandar y nos va a quedar el peso de conciencia que nosotros lo mandamos. No, dejémoslo en la mano del Señor. Y así es. 2 años después, aquella persona se enfrentó a la eternidad delante de Dios. Es duro, Pastor Francisco. Es duro, Pastor Beltrán. Es duro esta apostasía. Lo hablábamos en la mañana, es duro. Como cuando llegué a Torreón, Coahuila, hace 4 años. Y al salir en el receso del seminario, estaban 4 pastores esperándome en la salida. Uno de ellos era el máximo líder. Me agarraron ellos junto con el grupo y me rodearon. Y comenzó a escupirme en la cara. Y me dijo estas palabras: te guste o no te guste. Y mientras los otros 3 se burlaban: te guste o no te guste, mi Dios, si tú lo quieres creer así, mi Dios es este hombre de Costa Rica y es este hombre de Guatemala. Ese es mi Dios, dijo. Y me escupieron. En el mismo año, los 4 aparecieron con cáncer. Y en el término de 1 año, los 4 estaban muertos. Se enfrentaron al juicio de Dios. Pastor, mi hermanito, se lo dije en esta mañana: no tengan miedo a defender la verdad. No tengan miedo a gemir y predicar ese santo evangelio. Porque los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga esta marca.
Algunos dicen que desde los últimos 13 años se ha venido preparando este terreno ya. La marca es equivalente al nombre de la bestia y al número de su nombre. Aparentemente la marca de la bestia es algún tipo de posesión identificable y de lealtad que se pone en la mano derecha o en la frente para los seguidores del anticristo. Puesto que no hay evidencia en esta práctica en la sociedad del primer siglo, la marca es aparentemente una imitación diabólica del sello que Dios pone en la frente a todos sus hijos, que en la gran tribulación lo hará con los heroicos 144,000 que representan el remanente infiel de nuestro querido, amado pueblo de Israel. Porque nos guste o no nos guste, Israel sigue siendo pueblo de Dios. Y a una vez, déjenme decirles esto. En la biografía muestra el ayuno de 40 días. En aquel último día, cuando el Señor me habló a mi ministerio, me dijo: usaré tu ministerio con reyes, con gobernadores, con líderes, con dignatarios, y también serás una voz para mi pueblo Israel. Al pie de la letra se ha cumplido. He vivido en Israel, he testificado. Pero una vez iba con un rabino ortodoxo caminando para el muro de los lamentos en Shabbat. Y este rabino me dijo estas palabras, me dijo: Antonio, ustedes los cristianos hablan que son pueblo de Dios, pero la Biblia dice que solo es un pueblo, nada más. ¿Cómo me puedes probar eso, Antonio?, me dijo. Y le dije: rabino, muy sencillo. ¿Por qué en la celebración del Shabbat se ponen 2 panes? El pan, usted sabe que representa al pueblo, y él me dijo: es correcto. Entonces, si solo es un pueblo, ¿por qué en Shabbat se ponen 2 panes? 2. ¿Por qué en la visión del profeta Zacarías en el cielo, en lugar de aparecer un candelabro ardiente, aparecen 2 candelabros ardiendo? El candelabro también representa al pueblo. Si solo es un pueblo, entonces ¿por qué aparecen 2 encendidos, ardiendo en la presencia de Dios? Y me dijo el rabino: ¿sabes que yo no había visto de ese punto de vista? Y le dije: sí, porque son 2 pueblos. Por eso la Biblia no se dividió por accidente, porque la misma Biblia representa a esos 2 pueblos: al pueblo de Israel y a la iglesia comprada por la sangre del Cordero de Dios. Por eso la iglesia no puede menospreciar al pueblo de Israel. Porque al menospreciar al pueblo de Israel, te estás negando a ti mismo. Porque Israel y la iglesia seremos uno en el gobierno de Cristo. Porque Israel y la iglesia tenemos al mismo altísimo Dios todopoderoso y adoramos al mismo altísimo Dios. Y la Biblia dice que son malditos los que maldigan a Israel. Si no, mire lo que le pasó a Hugo Chávez. Aquel 16 de agosto del año 2010. Hugo Chávez dijo las siguientes palabras, voy a citarlas textualmente. Dijo: desde los profundos de mi alma, lo que quiere decir que no fue una locura. Sabía lo que estaba diciendo. Dijo: desde los profundos de mi alma y desde las vísceras, maldito sea el pueblo de Israel. Qué interesante. Un año después, menos de un año después, junio del 2011, los expertos dicen, los médicos dicen que las vísceras representan la parte glucosa de nuestros intestinos, pegada con nuestra pelvis. En menos de un año, cuando dijo Hugo Chávez: desde lo profundo de mi alma y desde mi vísceras, maldito sea el pueblo de Israel.